Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es una bendición el poder compartir la palabra de Dios. Y le doy muchas gracias al Eterno porque nos da en esta ocasión la oportunidad de estar nuevamente en estas transmisiones, al igual que a nuestros hermanos que hacen posible a lo largo de todo este tiempo, nos han compartido la palabra, nos han compartido sus trabajos y han llegado a nuestros corazones. Y en esta hermosa fiesta, pues no es la excepción. Tenemos la oportunidad de gozarnos, tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar las alabanzas, las oraciones. Y en este día, que es un día especial, porque la Escritura nos habla de 7 días de fiesta y un octavo día de una santa convocación. Entonces, esos 7 días de fiesta nos llevan a pensar en esa última etapa de la fiesta de las cabañas, que a su vez significa muchas cosas. Y vamos en esta tarde a recordar algunas de esas cosas que representan esto. Y quisiera hoy que reflexionáramos y nos ubicáramos en ese último momento del desierto, de la fiesta, de las cabañas, ese último día. Y vamos a ver algunas cosas en la Escritura que nos dan un contexto sobre ese momento. Primeramente, hermanos, vamos a recordar. Dice el libro de Levítico, en el capítulo 23, y en el versículo 42 y el versículo 43. La razón de la fiesta de las cabañas es que nuestro Dios hizo habitar a su pueblo en cabañas cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Así dice el pasaje. A lo largo de estos textos vemos un poco más de lo que se tenía que hacer, qué días, justamente los 7 días de cabañas, el octavo día como una santa convocación, pero el punto medular es estos pasajes. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Tenemos por acá un recorrido que fue probablemente lo que hicieron, desde esta zona donde está Egipto, bajando hacia este lugar. Probablemente por aquí está situado el monte Sinaí, después subieron a esta zona hacia la tierra prometida. Estando aquí, en la parte del Sinaí, es donde nuestro Dios les da muchas cosas, leyes, estatutos, mandamientos, todas estas cosas que le explica nuestro Dios a Moisés que tenía que hacer el pueblo, empiezan a acentuarse las bases y le dice, mira, estas son las solemnidades santas, está el sábado, la Pascua, etcétera, pero esta en particular la van a recordar porque yo les hice habitar en cabañas, en este desierto. Obviamente, cuando Dios les dice esto, no sabían cuánto tiempo iban a estar en el desierto. Simplemente ya habían sido testigos de sus maravillas y les dice, esto lo tienen que recordar, porque están en el desierto y yo los estoy haciendo habitar en cabañas. Pero la pregunta obligada, si nos pusiéramos en ese momento, sería, ¿y cuánto tiempo vamos a estar en el desierto? Porque ya salimos de Egipto y estamos en este monte porque nos trajo nuestro Dios acá para escuchar varias cosas. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar acá? ¿Cuándo va a ser nuestro último día en ese desierto? Si seguimos leyendo la escritura, vamos a ver un poquito más del contexto. En el Sinaí se quedan un buen tiempo, hermanos. Dice en el capítulo 40 del Éxodo, en el versículo 16 y 17, que el tabernáculo, igual en el monte Sinaí es donde Dios le dice cómo tenía que ser, pero es erigido justamente en el primero del, dice, en el día primero del mes primero, en el año segundo de la salida de los hijos de Israel. O sea, tenían un rato ahí, hermanos, en donde seguían en el desierto, seguían todavía con esta situación, pero ya estaba el año. Eh, si tenemos un poquito más de contexto, por ejemplo, en el libro de los números, en el capítulo 1 de los números, habla de que hubo un censo. Y si leemos, hermanos, dice números en el capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 3, ahí podemos ver que nuestro Dios le habla a Moisés en el desierto de Sinaí y dice, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, recordemos que salieron
justamente en los días del día 15, ¿no? La parte de la Pascua. Y ya habían pasado entonces el año y se erige el tabernáculo y aún están ahí. El libro de los números empieza con la contabilidad, ese encabezamiento de el pueblo de Israel. Este contexto estamos viendo y ellos son los contados. Viene el capítulo 2, versículo 32 en adelante, ¿cuántos fueron? Los que cuentan después de ese tiempo, dice Números capítulo 2, versículo 32. Estos son los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres. Todos los contados por los ejércitos, por los escuadrones, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová mandó a Moisés. Sigue diciendo. Los varones son contados y es toda esta gente. Entonces, tenemos un contexto de que se estaban preparando para dar los siguientes pasos. Salen de Egipto, atraviesan una parte del desierto, llegan al Sinaí, les da nuestro Dios muchas cosas que tienen que hacer, ordena muchas cosas a través de su ley, mediante su hijo Moisés, y empiezan a moverse de ahí. Tiene que moverse en algún momento. Está listo el tabernáculo, hay una contabilidad de cuántos son, se van a disponer en ciertas posiciones. Aquí en la imagen vemos una representación de cómo tenían que estar distribuidas las tribus a lo largo del tabernáculo, etc. Y se tienen que empezar a mover. Ya con todo lo que nuestro Dios había mandado, listos para continuar su camino, pero todavía en el desierto, hacia esa tierra prometida. Y en el capítulo 9 del libro de los Números, hablando del mismo tiempo, para tener ese contexto, dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, haréis en su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes. Y entonces celebra la Pascua. Ya tenían un año ahí. Ese tiempo, hermanos, que todavía se estaban preparando, nuestro Dios los estaba sosteniendo y había muchas cosas. La fiesta de las cabañas nos ayuda a recordar que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y nuestro Dios lo sostuvo. Pero nuevamente hacemos la pregunta. Si estuviésemos ahí, sería, ¿y hasta cuándo vamos a estar aquí? Nos prometieron una tierra. Tenemos una tierra prometida a la cual queremos ir. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a entrar? ¿Cuánto tiempo hemos de estar en el desierto? Si no sabían realmente cuándo iban a estar, pero ya llevaban un año, hermanos. Llevaban un año y entonces esta situación tiene que continuar su rumbo. No se iban a quedar para siempre. Nuestro Dios había prometido algo, lo sacó de Egipto por una razón y hacia ese lugar y a ese contexto nos vamos. Y dice el libro de los Números, es muy importante, en el capítulo 10, versículo 11 y 12, dice así, fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí y paró la nube en el desierto de Parán. Entonces, este es el resumen. De Sinaí se movieron hacia un lugar que se llamaba Parán y en el camino iban a pasar varias cosas. Pero ya estamos hablando en el mes segundo, del año segundo a los 20 del mes. Apenas empieza a mover esa nube y se mueve el tabernáculo. Ya estaba todo listo. Fue terminado de ser elegido, Aarón es consagrado como sacerdote, los hijos, y empieza a moverse toda esta situación porque el pueblo tenía que continuar. Porque ansiaban el final del desierto, ansiaban esa tierra prometida. Estamos entonces ubicándonos en ese punto. ¿Qué pasa después? Rumbo a Parán, viven algunas cosas en el camino. Hay pues varias cosas que seguramente recordamos a lo largo de esta fiesta, hemos leído, en donde llegan a un punto final de ese camino después de salir de Sinaí, después hacia el desierto de Parán, y dice el capítulo 13, hermanos, del libro de los Números, que es muy conocido por todos nosotros. Y quiero resaltar un poco algunos versículos de aquí, porque en realidad este era el último día en el desierto. El último momento en el que el pueblo de Israel iba a estar en el desierto era este. Ya habían pasado por todas las pruebas que nuestro Dios había puesto. Ya habían llegado al Sinaí, habían partido de ahí,
Lo que pudieron haber hecho lo hicieron, lo que no pudieron haber hecho no lo hicieron. Dentro de ello, este punto que es en donde ya iban a entrar a la tierra prometida es Medula. Dice Números capítulo 13, versículo 1 al 3. Después movió el pueblo de Aserod y asentaron el campo en el desierto de Parán. Por eso leímos Números, porque hacia allá era donde iban a ir. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y entonces, esta es la famosa historia de los espías. Manda a los espías y aquí en la imagen vemos todo lo que dice este capítulo. Dice, por ejemplo, el versículo 19, observad la tierra, ¿qué tal es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Qué tales son las ciudades habitadas de tiendas, fortalezas? ¿Y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco? ¿Si hay o no árboles? Esforzaos y coger frutos del país. Y el tiempo era, dice el texto, tiempo de las primeras uvas. Llegan los espías, dice el versículo 29, cuando empiezan a hablar de todo lo que encuentran ahí. Estas personas no creen y ahí viene esa situación. Versículo 29, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek, que habita al mediodía, el Eteo, Jebuseo, Amorreo, Cananeo, todos ellos. Y dice el versículo 32, los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron los hijos de Israel que habían reconocido la tierra. Y empieza toda esta situación. El capítulo 14 de los Números, un poco más adelante, nos habla de las consecuencias de todo esto. La gota que derrama el vaso en donde tienen esa falta de fe. Ya estaban en ese punto de entrar a la tierra prometida y tienen esas dudas, tienen esa falta de fe y siguen vituperando y siguen murmurando. Y entonces nuestro Dios se molesta con ellos y por supuesto viene toda esta situación que sabemos muy bien. Primeramente le dice a Moisés que lo iba a poner con otro pueblo, Moisés le dice que no, etc. Viene esa consecuencia muy fuerte en el versículo 29. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Los vuestros chiquitos, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Este es el contexto de Dios. Este era el último día de cabañas. Nuestro Dios pone la oportunidad al pueblo de Israel de salir de un lugar a la tierra prometida, de esa esclavitud a un lugar donde destilaba leche y miel. Y en esas situaciones vivieron cosas para ser probados. Y el camino tenía que terminar. Esta estancia en el desierto tenía que llegar a su fin. Y este, hermanos, era el fin de los días en el desierto. El último día del desierto, quizás. Es decir, terminamos y vamos a llegar a esa tierra prometida. Y entonces estas consecuencias se ponen muy duras. Por eso vimos cuándo fue el censo, como al año de la salida, cuántos fueron. Es los que cuentan, precisamente son de 20 años arriba. Y toda esta situación se plantea para que esta generación de los que tenían 20 años hacia arriba no entrara, por justamente la manera en la que estuvieron delante de nuestro Dios. Aquí es donde quisiera reflexionar varias cosas. El último día, en realidad, se convirtió en de los primeros días. El castigo fue que estuvieron ahí 40 días y entonces por esos 40 días, un día por año, se iban a quedar en ese desierto. Llevaban uno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, más tiempo iban a quedarse por ahí. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de presentarnos delante de Dios y que en ese momento tenemos dudas y no creemos que esa situación se va a terminar, que ese problema se va a solucionar, que esa enfermedad se va a sanar, que no voy a poder salir adelante. Cuando yo pongo otras cosas más importantes que Dios y no le doy esa oportunidad, no le doy esa credibilidad y no dejo que su poder sea en mi vida,
cosas más complicadas suceden. Y cuando aún peor, empiezo a murmurar y a decir y a repetir, entonces se pone más difícil la situación. Y esta es una de las principales enseñanzas de la fiesta de cabañas. Nuestro Dios permite que habite su pueblo en cabañas a través de ese desierto, pero también nuestro Dios muestra su poder para que creyeran en Él, para ser probados, para que pudieran acercarse. Con nosotros es exactamente lo mismo. Con su iglesia es exactamente lo mismo. Y en muchos momentos tenemos esas situaciones en donde queremos saber cuál va a ser el último día de esa situación, de ese problema, de esa enfermedad. Vamos entonces a introducirnos un poquito en esto. Dice las imágenes que estamos viendo. Vamos a ver en este mapa, vemos nuevamente en esta zona donde estaba Egipto, tierra de Gosén, y la ruta que probablemente siguieron. El libro del Éxodo, en el capítulo 13, dice que no siguieron por este camino de los filisteos, fueron por acá. Tentativamente fue esta la zona. Atraviesan el Mar Rojo y llegan por aquí al donde estaba el desierto de Sinaí, donde estaba el monte de Sinaí. Y en este lugar se quedan un buen tiempo, como ya leímos, y de aquí se van hacia el desierto de Parán. Y llegan hacia este lugar que es Cades. Desde el desierto de Parán envían hacia Cades para ver la tierra prometida. Entonces esta es la ruta que siguen. Y dijimos, cuando salen del desierto a Sinaí, pues sabemos que tenían como 50 días. Y de acá se quedaron un buen rato, así en el segundo año, el primer mes, se erige el tabernáculo, y entonces empiezan a caminar porque se alza esa columna de nube. Pasan varias cosas, varios lugares y hay varios detalles que no comentamos, pero llegan al punto final de su recorrido y aquí es en donde se pone complicado. Por esa situación que ellos tienen, aquí sí que alcanzamos a ver hay muchas flechas de color rojo, porque justo empiezan a dar vueltas acá. En todo este tiempo, después de que están en Cádiz y que no entran a esa tierra, todo ese peregrinar del pueblo de Israel es en este lugar. Terminan los 40 años, termina ese tiempo que nuestro Dios les dice que iban a estar en el desierto. Termina esa generación, aquellos que tenían menos de 20 años cuando estaban aquí. Y entonces tienen que entrar hacia la tierra prometida. Esta parte de acá del norte, acá está el Mar Salado, el río Jordán está por acá. Y siguen una ruta muy interesante que es hacia acá. Vamos a ver un poco cuál fue ahora el último día de cabañas, el último día del desierto. Dijimos que aquí pudo haber sido, pero el pueblo de Israel no tuvo esa fe, el pueblo de Israel no tuvo esa seguridad ni esa confianza en que Dios les había entregado esa tierra. Solo muy pocos, Josué y Caleb, dice el texto, y eso ocasionó muchas cosas. Pasó el tiempo y ahora sí tenía que llegar el punto final de estar en este desierto para llegar a la tierra prometida. Hacia esta zona tuvieron varias cosas. Por aquí muere María, muere Aarón, y aquí se atraviesan con algunas situaciones en donde iban a pelear, tienen algunas guerras. Aquí estamos poniendo otra ruta también, pero estábamos comentando que hacia estos lugares empiezan a girar, porque está aquí el desierto de Parán, Cádiz, por estas zonas donde tienen que estar peregrinando, y después, ya que van a entrar, empiezan a subir por este lado. Y al subir, vemos aquí en Monte de Or, donde muere Aarón, etc. ¿No? Todos estos lugares que la historia de la Biblia nos menciona, es una ruta posible del Éxodo de otra forma. Y vamos a llegar, esta es la parte del norte del mapa, por aquí llegó el pueblo de Israel, tenía que llegar por esta zona. Al principio por Cádiz, que es aquí abajo en el sur, iban a subir, pero entonces tienen que llegar y rodear por este lado, de hecho aquí está el Jordán, y atravesar el Jordán. Estas dos zonas, estas dos regiones, son importantes. En este mapa lo que vemos es que la tierra de Canaán estaba habitada por ciertas poblaciones, los amorreos en este caso, los jebuseos, los heteos, eh, los jerjeseos, los heveos, todos ellos estaban por esta zona, ¿no? Que dice el texto, el libro de Josué, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí es los amorreos, porque iban a pasar por acá, por donde estaba Edom, por donde estaba Moab, y cuando llegan hacia estas zonas, aquí sí hay algunos reyes que se complica la situación y tienen que pelear. Dice el libro de los Números,
en el capítulo 21, estaban estos reyes, no voy a leer estos textos, hermano, pero estaba Seón por aquí, Seón, rey de los amorreos, y también estaba Og, rey de Basán, aquí está esta zona de Basán, y aquí está esta zona de donde estaban los amorreos, donde estaba Seón. Esta zona tiene que pelear y conquistan a estos reyes. El libro de los Números en el capítulo 21 habla de esto. Y entonces ya estaban a punto de entrar hacia la tierra prometida. Esto es muy, muy importante, hermano, lo que quisiera mencionar en estos momentos. Esta región es la tierra prometida. Ellos tuvieron que entrar por este lado y entonces iban a conquistar hacia acá. Empiezan con estas ciudades, pero no era precisamente lo prometido. Tenían que llegar hacia este lugar. Y ahora sí vamos a leer un capítulo muy interesante de la escritura, que es el 32 del libro de los Números. Y vamos a ubicar algunos personajes y algunas situaciones de los últimos momentos que se viven también en el desierto, las últimas decisiones y las últimas cosas que van a pasar. Tenemos ya el contexto entonces de cuando salen, lo que sucede en el Sinaí, más aproximadamente un año, cómo llegan a este lugar, y de ahí se empiezan a dirigir hacia entrar hacia esa tierra prometida. Vamos a ver acontecimientos que pasó con el pueblo, y eso es lo que vamos a enfocarnos a partir de estos momentos en el capítulo 32 del libro de los Números. Vamos a leer. Vamos a ubicar algunos personajes. Los hijos de Gad, la tribu de Gad, los hijos de Rubén, de la tribu de Rubén, los hijos de Manasés, de esta tribu de Manasés, algunos de ellos, y las cosas que hicieron. Vamos a ubicar ellos, hermanos, en lo que estamos leyendo. Recuerden estos nombres: Gad, Rubén y Manasés. Dentro de Manasés está estos dos personajes, Maquir, Jair, que nos van a dar una idea de lo que sucede. Entonces, ubiquemos estos personajes, hermanos: Gad, Rubén y Manasés. Estamos en este momento en donde termina la conquista, tienen que pasar por este río Jordán, y entonces, al ver estas tierras, fíjense lo que sintieron estos personajes, y cómo se dirigieron a Moisés, y todo lo que llega a suceder. Dice el versículo 1, primeramente, el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales, viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. Si alcanzamos a ver aquí en el mapa, aquí esta es la tierra de Galaad. Esta tierra de Galaad, donde estaban ellos, la tierra de Jazer, menciona, porque estaban aquí después de la derrota de estos reyes, y les gusta esta tierra, hermanos. Están aquí y les gusta. Aquí estamos diciendo que era Gad y Rubén. Manasés todavía no aparece, pero recuerden, vamos con Gad y con Rubén. Dice el versículo 2, vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote. ¿Por qué no a Aarón? Aarón ya había muerto. Era Aarón por acá en el monte Hor, ellos ya venían caminando por acá, Moisés todavía está en vida, pero ya estaba Eleazar, hijo de Aarón, como sacerdote. Ya iban a entrar, hermanos. Estamos viendo la última parte de ese peregrinar para entrar a esa tierra prometida. Dice el texto que habla Eleazar a Moisés y a los principales de la congregación, y les dice en el versículo 3, Ataroth y Dibón y Jazer, por acá lo vemos, está, bueno, aquí menciona Astaroth, pero es toda esta zona que está aquí. Dice, y Nimra y Esbón está aquí también, si lo alcanzo. Está muy pequeño, hermanos, pero es toda esta región. Dice Esbón, Eleale, Sabán y Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Entonces, Gad y Rubén dicen, a ver, esta tierra que acabamos de conquistar, esta tierra que Dios nos la dio, esta tierra que nuestro Dios hirió delante de la congregación de Israel, es tierra como para pastos, tierra para ganado, y nosotros tenemos ganado. Por tanto, versículo 5, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y fíjense bien, y no nos hagas pasar el Jordán. Esta es una situación complicada.
Esto sucedió aquí. Cuando estaban en Cádiz, dicen, yo no podemos pasar para acá. Es un poco distinto, ¿no? Aquí esta tierra sí nos gustó, es ganado, pero no queremos entrar a esta tierra que tú nos dices. Lo mismo acá. Claro que en Cádiz se fue diferente en el sentido de que la razón por la que no querían entrar era porque pensaban que iban a ser destruidos, que eran gigantes, etc. Pero no querían entrar. El punto es, no querían entrar a esto que estaba prometido. Y dice, el versículo vamos a ir leyendo, hermanos, un poquito más. Tengo aquí, vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo muy bonito. Vamos a leerlo entonces todo. Dice el capítulo, el versículo 6. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y el furor de Jehová se encendió entonces y juró diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. ¿Qué es lo que les está diciendo Moisés aquí? Cuando nosotros estuvimos acá en Cádiz, esto pasó. Hubo una situación de duda, hubo una situación de problemas, hubo una situación de falta de fe y no fueron perfectos. Y molestaron a nuestro Dios. El furor de Jehová se encendió en Israel haciéndonos estar errantes. Hoy, lo que les dice, estando en esta zona, que les gusta más esta tierra que lo que Dios les prometió, van a hacer exactamente lo mismo. Y es muy duro, Moisés les dice, ustedes son una generación pecadora igual, o sea, están sucediendo aquellos y lo mismo son ustedes. Por esta forma que tienen de ser y de incredulidad, lo que van a lograr es que van a destruir al pueblo en este desierto. Ya no vamos a poder entrar si ustedes no quieren seguir adelante con esto que se ha prometido. Qué difícil situación. Y es, hermanos, lo que quisiera también reflexionar en esta tarde. Cuando llegó el punto donde terminan esos 40 años y para poder entrar a la tierra prometida, Moisés les está diciendo, esta actitud que ustedes están teniendo nos va a volver a acarrear los mismos problemas. Ya nuestro Dios nos castigó 40 años. ¿Qué puede hacer que Dios no nos vuelva a castigar por esto que están haciendo? Nos va a destruir. Nos va a destruir en este desierto. Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. El peregrinar en el desierto implica muchas cosas. Podemos ver muchas metáforas al respecto. La escritura nos muestra que tiene representaciones también. Ese caminar de la iglesia hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Quizás nuestra propia vida, en las etapas de vida que llevamos antes de que llegue nuestro final. Y quizás nosotros en esta tarde podamos hacer todavía más analogías. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en el COVID, en qué momento estaremos al final de este problema, a la mitad. Si estamos en alguna situación difícil, ya terminará esa situación de enfermedad, de problema. ¿En qué punto estamos? Y momento
crucial en donde quizás sea el final, a veces por nuestra incredulidad, nos puede llegar a pasar lo que le pasa al pueblo de Israel. Cuando llegaron al final de ese camino, dudaron. Y por esa duda y por esa forma de hacer delante de Dios y murmurar y no creer y decir tantas cosas malas, nuestro Dios es muy severo con ellos y no entra esa generación. Pasan los años y a veces se nos olvidan, seguimos peregrinando y volvemos a tener una situación difícil y tenemos que tomar una decisión y no siempre la tomamos de la mejor manera. Y otra vez vienen estas cosas en nuestra vida. Lo que sucede aquí, en este punto con el pueblo de Israel, es que Moisés les hace reflexionar y les dice, recuerden lo que pasó antes. Eso es la reflexión que tenemos hoy para nosotros. Siempre tenemos que recordar qué se ha vivido. La escritura nos enseña que lo que antes precisamente fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Las cosas que hemos ya vivido, las cosas que hemos pasado, tienen que servirnos para tener esa experiencia. Si cometimos errores, no cometerlos más. Pedirle a nuestro Dios la oportunidad de seguir adelante y nuevamente tomar esas sandalias y seguir caminando por este desierto. Y si se siguen presentando pruebas y situaciones, confiar en que Dios está ahí. Eso es la fiesta de caballos. Recordar que Dios está al lado de nosotros, no importando cualquier tipo de adversidad. Esas son las cosas que hoy nosotros podemos reflexionar. El último día de Cabañas es eso. Estoy a punto de llegar. ¿Qué va a pasar en este momento? Quizás alguna prueba fuerte. Cuando llegó el pueblo de Israel, pues ese lugar donde la gente parecían como gigantes. Y entonces van para atrás otra vez. Esta segunda vez que van a llegar, otra vez ahora no es eso, sino ahora me llama la atención cosas positivas. Me gusta más este lado de la tierra que aquel. Aquí es para ganado, yo tengo ganado, me quiero quedar aquí. Entonces puede haber problemas también. Y Moisés hace bien en recordarles, sus padres vivieron esto y decidieron esto. Hoy ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Las consecuencias tenemos que aprenderlas en nuestra vida. Y esto es tan importante, hermanos, que no podemos caminar como si no hubiésemos ya tenido experiencia. No podemos caminar como si no conociéramos las cosas, como si no supiéramos qué va a pasar. Tenemos que aprender de ello y seguir adelante, ya sea de nuestros errores, de nuestra falta de fe, de nuestra soberbia, de nuestra incredulidad. Tenemos que dejar eso atrás, porque Dios hoy nos está dando la oportunidad de seguir en este desierto y de continuar en esta fiesta. Pues el último día es de nuestras vidas, la última etapa de lo que estamos viviendo, también ahí vamos a tener cosas y tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones nos va a ayudar siempre nuestro Dios. Hay que tomar una decisión muy interesante. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a poner otra vez acá la imagen. Y bueno, vamos a seguir leyendo el versículo. Recordemos el mapa. Están de este lado. Estas son las tierras que les gustaron y van a atravesar el Jordán. No quieren ellos atravesar el Jordán. ¿Quiénes? Vamos con Gad y con Rubén. Hasta ahora. Después de que Moisés les llama la atención, dice el versículo 16. Entonces, ellos se allegaron y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de esa otra parte del Jordán al oriente. Muy interesante, hermanos. Lo que dicen es, bueno, esa heredad que era no la vamos a tomar nosotros, la van a tomar nuestros hermanos, nosotros queremos esto. Pero ya entendimos esa situación y no los vamos a dejar solos, vamos a ir con ellos. Y no vamos a regresar a nuestras casas hasta que todos tengan ya su heredad. Y aquí vamos a dejar a nuestro ganado, a nuestros niños, y vamos a tener estas ciudades fuertes en estos lugares. Qué decisión tan interesante toma el pueblo de Israel en estas tribus, que dijimos que son las tribus de Gad y las tribus de Rubén.
Y entonces viene esa negociación, quiero llamarle así, viene ese diálogo con Moisés. Bueno, ¿están dispuestos a hacer eso? A ver, entonces dice el versículo 20. Mas entonces le respondió Moisés, si lo hicierais así, y si os apercibiereis para ir delante de Jehová a la guerra, y pasaréis todos vosotros armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si no lo hiciereis, he aquí habréis pecado a Jehová y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Y entonces Moisés les dice, está bien. Si ustedes hacen esto que están diciendo de ir, pelear con sus hermanos y no regresar, entonces van a ser libres de esta culpa con Dios. Pero si no lo hacen así, el pecado les va a alcanzar. Y Moisés les advierte las cosas que tenían que hacer. No quieren esa heredad, está bien, quieren esta otra, está bien, están luchando por ello. Y no están dejando a sus hermanos. Qué interesante situación. Situación muy interesante en donde termina ese peregrinar. Y ya no tenían por qué, les gustó esta tierra y pudieron haber dicho, pues aquí me quedo. Pero Moisés los hace reflexionar. Y ellos lo hacen así, lo sienten así. Yo quiero estas tierras, pero estoy dispuesto a continuar con mis hermanos hasta que todos tengan su heredad. Y entonces yo voy a heredar estas tierras, porque estas son las que a mí me gustan, porque tenemos ganado. Esta es una situación interesante en donde Moisés así lo comenta. Y lo ratifica, dice el versículo 25. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán allí en las ciudades de Galaad. Recordemos que es esta zona, la zona de Galaad. Y tus siervos, armados todos de guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Y se comprometen con Moisés. Dicen, está bien, aquí vamos a dejar a nuestros niños, nuestros ganados y vamos a pasar. Nos comprometemos a hacer esto, así como lo estás diciendo. Viene ese compromiso por parte de Gad, de Rubén. Y dice el versículo 28. Entonces los encomendó Moisés a Eleazar el sacerdote y a Josué hijo de Nun y a los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés ya no iba a entrar, hermanos. Moisés ya sabía que no iba a pasar esa tierra prometida. Entonces, así son las cosas y Moisés se los recomienda. Se los encomienda a Eleazar y a Josué y a los príncipes y les dice, versículo 29, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaren con vosotros el Jordán, armados todos de guerra delante de Jehová, luego que el país fuere sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasaren armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Claro, porque era la promesa que tenían. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será de esta parte del Jordán. Pues tenían que pasar el Jordán, iban a hacer todo lo que dijeron, pero terminando de esa conquista, iban a tener esta tierra por posesión. Cuando vemos toda esta situación, entonces está metido, ahora sí, la distribución un poco de las tierras y más a detalle lo que les gustó de esta zona. Dice el versículo 33. Así les dio Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Ellos no habían salido hasta aquí, hermanos. En lo que leímos, no habían salido Manasés, esa media tribu, solamente había salido Gad y Rubén. Pero aquí lo menciona. El reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, que fue esta zona que precisamente conquistaron antes. Al principio del capítulo dijimos, esto que Dios nos dio
Esto que conquistamos, que Dios entregó delante de nosotros, nos gusta. Entonces, esta parte de Seón y esta parte donde estaba Og, rey de los amorreos, les da esa zona. Dice el texto, con sus ciudades, sus términos y las ciudades del país de alrededor. Versículo 34, los hijos de Gad edificaron en Dibón y en Atarot y en Aorel, que está por acá. Y a Trot-Sofán y a Geser y a Jopá y a Bet-Nimra y a Betarán, ciudades fuertes y también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron a Esbón y a Eleale y Kiriataim, que eso está más hacia acá abajo, y a Nebo y a Baal-Meón, mudados los nombres, dice el texto aquí, y a Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y versículo 39, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, tomáronla y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Machir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. Entonces, estas tres tribus se distribuyen aquí: Gad, Rubén y media tribu de Manasés. Versículo 41, también Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y púsolo por nombre Abot Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenad y sus aldeas y llamó Nenova conforme a su nombre. Todas estas zonas tienen nombres de esas ciudades y las conquistan para poder tomar la tierra por él. Estas situaciones, hermanos, que viven, si seguimos leyendo, obviamente pasan al Jordán, conquistan la tierra, pero ellos tienen esta parte. A veces luchamos por cosas que queremos y esa lucha la tenemos que hacer en distintos momentos de nuestra vida. En este caso, al final de ese peregrinar del desierto, ese último día del desierto, esas decisiones que tenemos que tomar. Y aquí es muy bonito el capítulo 32 porque estos varones tienen otro deseo en su corazón, pero no dejan a sus hermanos. Esto que tenían que hacer de conquistar, se comprometen con eso, con nuestro Dios, con Moisés, y dicen, vamos a ver. Aunque nos gustó esta tierra y queremos esta tierra por heredad, nosotros no vamos a dejar a nuestros hermanos y no vamos a hacer lo que sucedió antes. Vamos a aprender de esas cosas que tuvimos falta de fe y hoy vamos a entrar. Y aquí vemos esta zona, hermanos. Vimos la zona de Gad, que fue aquí donde estaba estas ciudades, la parte de Rubén, que está por acá, y la media tribu de Manasés. Ellos tienen esta distribución, que es lo que les gusta. Cuando vemos en el capítulo 34, este es el mismo mapa geográfico, pero la distribución es distinta porque aquí ya fue conquistado con las tribus de Israel. Y aquí vemos cada una de las tribus en dónde está. Y precisamente de este lado del Jordán es donde ellos toman la heredad, porque de allí viene esto. Esta debió haber sido su heredad con sus otros hermanos, pero ellos quisieron tomar esto. Y la tierra de Israel, lejos de solamente esta parte, también estas tribus tuvieron de esta parte del Jordán territorio. Aquí estuvo Rubén, aquí estuvo Gad y aquí estuvo la media tribu de Manasés. Cuando en el libro de los Números, en el capítulo 34, habla de los límites de la tierra, es un capítulo en donde nos especifica todo lo que delimita la tierra prometida y en dónde está. Habla del mar de Cineret o de Kineret, del Jordán, habla de la Gran Mar en varios versículos, de Edom, de Sim, toda esta parte donde viene delimitado hacia los 4 puntos cardinales, la tierra de Israel. Del versículo 1 al versículo 15 vemos lugares importantes. Pero lo que quiero resaltar es el versículo 13. Dice Números capítulo 34, versículo 13 en adelante. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su herencia. 2 tribus y media tomaron su heredad de esta parte del Jordán de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Cuando vemos toda esta parte de la tierra prometida, les dice, esto es solamente para 9 tribus y media, porque estas 2 tribus y media tomaron su heredad en otro lugar.
esta situación que también Dios permitió que conquistaran, eso fue lo que ellos escogieron. Y dice el texto, entonces, si seguimos leyendo, pues esa conquista, y regresan y toman esta parte por él. La historia del pueblo de Israel nos ayuda a recordar las cosas que a veces se toman como decisiones, a veces malas, a veces buenas, las consecuencias a veces negativas, a veces positivas. El estar aquí, en esta zona del sur, la consecuencia por no querer entrar a la tierra prometida fue quedarse 40 años. El estar aquí y quererse quedar de este lado, pero tomar una decisión de acompañar a sus hermanos trajo una consecuencia positiva de que en lugar de que fuera solo este territorio, también abarcó hasta acá. Muy interesante. Cuando nosotros estamos en la fiesta de las cabañas, recordamos que el pueblo de Israel habitó en el desierto y nuestro Dios los sostuvo. Estos últimos días de cabañas que nosotros estamos viviendo, en donde quizás representen de manera simbólica el último tiempo que nosotros tenemos en esta tierra, quizás algún problema, si lo queremos ver así. ¿Qué significa para nosotros este desierto? La escritura menciona esto, que este mundo está puesto como un desierto y vamos caminando por él, como iglesia, como personas, de muchas maneras. Pensemos hoy y hagamos una analogía en nuestras vidas, en las situaciones que se nos presentan en esa etapa. Hay veces, hermanos, que la solución, la salud, la respuesta está a dos pasos, pero no la tomamos. O no tenemos la fe suficiente y tomamos decisiones equivocadas, porque no confiamos, porque nos falta la fe, por muchas razones, y eso nos lleva a otras situaciones peores. Al pueblo de Israel lo llevó ese último día en el desierto, ese último momento, ese último lapso, se convirtió todavía en otros 40 años. Dice el texto que fueron 40 años, no leímos que ya había pasado un año, pero bueno, fueron 40 años de ese peregrino. Entonces ese último instante se convierte en algo más. Cuando llegan otra vez a ese último instante, tienen esa decisión y Moisés le dice, tengan cuidado, porque lo que van a decidir hoy va a afectar la vida de todos. Si deciden mal, entonces vamos a perecer en este desierto. Si deciden bien, tienen que comprometerse a algo. Y esa decisión la toman ellos. Moisés no les dice, bueno, pasa, o sea, ellos mismos dicen, yo quiero esta tierra y esto es lo que yo propongo. Voy a dejar aquí mis cosas, a mi ganado, voy a dejar a mis niños y voy a pasar al otro lado y me comprometo a hacer las cosas para después venir a estar y morar en estos lugares. Se compromete, nuestro Dios se los concede. Cuando habla de la tierra prometida, al final dice, estas son estos son los límites, pero estas tribus quisieron estar de este lado y Dios les concede también esa isla. Entonces, hermanos, cuando nosotros, representa muchas cosas este último. Y cuando nosotros estamos en nuestra vida en estos momentos, no sabemos si hoy es el último día que Dios nos va a conceder de vida. Por eso no sabemos si nos queda mucho tiempo en el caminar en este desierto. Pero pensemos por un minuto qué es los últimos instantes. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos las cosas listas? ¿Hemos dado ya ese paso? ¿Hemos decidido seguir adelante y confiar en nuestro Dios en lo que sea la situación que estemos viviendo? Si no es así, volteemos hacia atrás en el sentido de recordar para nuestra enseñanza. Jamás volteemos hacia atrás como dice el texto de que si tomamos el arado y vemos para atrás, no en ese sentido, jamás, hermanos, pero sí en el sentido de lo que vimos hoy, que Moisés les recuerda, a ver, acuérdense de lo que vivimos. En ese sentido recordemos las cosas que estamos viviendo, nuestras decisiones que tomamos, los malos pasos que hemos dado y hacia dónde nos ha llevado. Eso es lo importante. Tener la humildad delante de Dios para decirle, Señor, aquí estoy. Y otra vez tengo que tomar una decisión porque voy a entrar a esa tierra prometida. Esa tierra prometida es para mí. Me comprometo a hacer estas cosas delante de ti porque quiero esa heredad. Voy a luchar por esa heredad porque es la tierra que me gusta. Tú me la has de dar. En Cabañas, nosotros recordamos esta y muchas otras cosas. Es una fiesta en donde eh, nuestro Dios nos permite reflexionar desde los preparativos, lo que vivimos todos los días, el poder escuchar más voces. Y llegamos al último día de Cabañas y luego esa santa convocación, que también tiene otras representaciones muy hermosas. Pero, hermanos, esta tarde, esta noche, lo que yo quisiera comentarles es,
Estamos peregrinando en ese desierto. Y quizás algunos de nosotros estemos en esos últimos días. Quizás algunos sentimos que son los últimos días por la edad, por los problemas, por la salud. Quizás lo sabemos. Hoy más que nunca hemos entendido con todo esto que estamos viviendo que pueden ser los últimos días. Vivámoslo tomando decisiones de la mano de Dios, recordando aquellas cosas que nos han estorbado en el camino y no nos han permitido tener la bendición de Dios, para que si las tenemos hoy enfrente de nosotros, las quitemos de nuestra vida y podamos seguir adelante. Y hagamos esos compromisos con Dios. Ya no voy a hacer esto, aquello ya aprendí, pero hoy quiero entrar, quiero tener a esa heredad. Y Señor, voy a estar delante de tu presencia y pedirle que nos dé la fortaleza para hacerlo. Moisés ya no supo, porque Moisés que no pasa ese Jordán, pero deja encomendados a Josué, a Eleazar y les dice, estas personas están diciendo esto. Ellos tienen que cumplir su palabra. Quizás muchos de nosotros no estemos en eso, pero nuestro Dios sabe cuál fue nuestra palabra. Y nuestro Dios ha de darnos esa oportunidad, como lo ha hecho en esta hermosa tarde, de seguirle celebrando fiesta en este desierto. Y ese es mi deseo, hermanos, que sea siempre una fiesta hermosa en nuestros corazones. Que no importan las circunstancias, que no importa la adversidad, tengamos esa fe y tengamos ese valor para ver nuestros errores y decir y tomar una decisión. No los vamos a cometer más, porque mi mira está puesta en aquel blanco que yo tengo dentro de lo que Dios me prometió. Yo tengo mis ojos puestos en aquel lugar, en aquella tierra. Deseo conquistarla con todo mi corazón. Y ese es mi deseo, hermanos, que seamos valientes, que lleguemos hacia este lugar. Que aunque sea un día, nos falte uno, muchos días en este desierto, sean con valor, con fortaleza y sean con nuestro Dios. Siempre de la mano de Dios, como lo podemos hacer en esta hermosa. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra. Pasamos.